Bueno, esta es la sesión de consultas del P3 de la tarea. No sé si alguien tiene alguna duda en particular o alguien que ya lo haya hecho, porque de hecho hay gente que ya entregó la tarea y lo estuve revisando y no, o sea, según yo no está bien como lo... Porque fíjense que la pregunta les dicen que verifiquen que el siguiente campo es conservativo y la idea es que usando que el campo es conservativo calculen la integral de línea. Hay gente que probó que era conservativo y calculó la integral de línea por definición. Y según yo, hacerlo por definición sería como calcular integrales que ni siquiera tienen primitiva. No se entendió. O sea, tienen que usar lo que vieron con el profe. O sea, tienen que usar esto, fíjense. Tienen que usar, si ustedes quieren, no sé, por ejemplo, este caso. Quieren calcular una integral de línea, donde C es una curva con puntos inicial, digamos P, y, o sea, punto inicial, básicamente. No es puntos, solamente tiene un punto inicial. Punto inicial y punto final. Punto final Q. Y además ustedes tienen que el campo es conservativo. F es conservativo. Es decir, que existe un campo escalar tal que su gradiente es igual al F grande. Entonces esta integral de línea, lo que ustedes vieron, que esa integral de línea se calcula como este potencial o campo conservativo en el punto final, menos el campo conservativo en el punto inicial. Eso es lo que tienen que hacer. O sea, tienen que encontrar un potencial o un campo escalar tal que su gradiente sea igual a este F grande. Y usando eso pueden usar esta técnica de que entonces la integral de línea se calcula como evaluar los puntos final y inicial y restar eso, para que les dé el valor del... Y ustedes tienen los puntos inicial y final acá, pues de hecho los dibujé en la curva. Van a tener que el punto inicial es R de 0, digamos que sería P, y Q en este caso sería R de pi. Eso y no tiene más ciencia, porque hacerlo por definición sería, o sea, imagínense hacer esto por definición, tendrían que reemplazar, por ejemplo, esta coordenada en X. Y eso no tiene ningún sentido. Y no pueden usar paridad si se fijan. Ah, lo están haciendo por definición. No, pues la idea es que a lo mejor les puedo dar un truco. Como, o sea, claro, ahora que ya saben o sea, ¿verdad? Eso era el video anterior, pues. El video, o sea, lo tengo acá. Ahí tengo. Claro, este es un campo en particular con sus componentes. Entonces lo que tienen que hacer, para ver que es conservativo, tratar de encontrar el campo escalar. Dar que f es igual a su gradiente. Entonces el f por coordenadas es así, pues f1, f2, f3. Y el gradiente por coordenadas es un df de x, df de y, df de z. Entonces, claro, por una igualdad de vectores, el f1, que es toda esta expresión, va a ser igual a df de x. Eso les da una ecuación. Hacen lo mismo con f2, se les da otra ecuación, o sea, f2 es igual a df de y. Y la tercera componente es df de z. Entonces, fíjense que tienen tres ecuaciones. Y después lo único que tienen que hacer es integrar con respecto a cada una. Pues, ¿y por qué usan las tres? Porque les va quedando una constante dando vueltas. Ese es el tema. Hay una pregunta. Para hacerlo hay que integrar, tratar de buscar la función. Sí, justamente eso. O sea, por ejemplo, en este caso, claro, es que en este caso, o sea, fíjense que, por ejemplo, si a este le llaman, ya lo vamos a hacer para el lado. Por ejemplo, si esto ustedes lo notan, no sé, F1 de X y Z, F2 de X y Z, y F3 de X y Z. Claro, pues entonces ustedes lo van a querer igualar esto a, no sé, df a de X, df a de Y, df a de Z. Entonces fíjense que, claro, van a obtener tres ecuaciones, pues, si se fijan. Van a obtener esta ecuación,
que F1, que es todo ese corcho, va a ser igual a df a dx, el campo conservativo que quieren encontrar. Después F2 es igual a eso. Y después, no sé, finalmente F3 sería igual a eso. Entonces, el truco acá, ya fíjense el truco, es que, claro, si hacen eso les va a dar tres ecuaciones. Si fijan, no sé, pues F1, lo amarillo igual a df a dx. Entonces, eso si lo hacen, les da... O sea, si lo plantean, pues, traten de plantearlo. Se le entrega una ecuación, se le entrega otra ecuación, tres ecuaciones. Entonces, da lo mismo el orden que ustedes vayan. Ese es como el truco. Entonces, por ejemplo, claro, obviamente no me conviene partir del 1 porque es como súper feo. Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes? Traten de partir del 2 o del 3. Entonces deberían llegar a lo mismo. O sea, por ejemplo, si parten de la ecuación 3, tendrían que integrar con respecto a z esto de acá. Y si fijan la dependencia en z solamente está en el coseno. Las otras variables van a ser constantes para el z. Van a ser constantes. Entonces esa es la idea. ¿Por dónde es mejor empezarlo? O sea, mi recomendación es que no partan por la primera ecuación. Pues, no partan de... Chata. No partan de la igualdad en amarillo. Partan de cualquiera de las otras dos. Eso, no sé si tienen alguna otra duda. O sea, es que una vez que ya tengan el campo, claro, entonces, a ver, por ejemplo, pucha, la idea no es que se lo haga, pero si, por ejemplo, integran con cualquiera de estas, por ejemplo, con respecto ahí, no sé, o sea, no se los voy a hacer, pues tendrían que ser ustedes. F de X y Z con respecto ahí. Claro, les va a quedar una constante dependiendo de X y de Z, y eso va a ser igual a F de X y Z. Por ejemplo, si partieran de 2. Si partieran de 2 e integran con respecto ahí, les debería dar algo así. Claro, que la constante de integración puede depender de X y de Z. Entonces, claro, toman esta f chica de nuevo y la pueden derivar, no sé, pues con respecto a Z si quieren, o con respecto a X. Y claro, y van despejando la constante. Esa es la idea. ¿Qué hacemos con las constantes de integración? Las tienen que ir despejando, po, de la otra igualdad. Si se fijan, cuando usan 2, les queda esta constante de integración. Ya, pero ¿cómo termino la constante? Tengo otras dos ecuaciones, se fijan. Entonces lo que tienen que hacer es, una vez que tienen su candidato a f chico con constante, usar las otras dos ecuaciones pues, para poder despejarlo. Igual como lo hice en el ejemplo del auxiliar. O sea, en P3 del auxiliar, se fijan. En P3 del auxiliar es exactamente lo mismo. Miren. Este es un ejemplo que voy a mostrar. Por ejemplo, aquí lo hice partiendo de 1, no de... Bueno, en nuestro caso no conviene partir de 1 porque es súper feo 1. Pero por ejemplo, aquí yo partí, en verdad podrías partir de cualquiera. Entonces, claro, la dependencia con respecto a x está así, entonces las otras constantes o sea, las otras variables son constantes para el x. Entonces, cuando yo integro con respecto a x, entonces, claro, pues integro esto con respecto a x, integro esto con respecto a x, me queda la función que yo quiero determinar, pero salvo una constante que puede depender de las otras variables, de y de z. Entonces, ¿cómo determino esta constante? Bueno, uso las otras ecuaciones, o sea, la otra ecuación es yo solamente he usado df a de x, entonces me queda por usar df a de y o df a de z. Entonces, si se fijan, si derivo con respecto a y, claro, obtengo esta otra expresión, esto que está aquí, más la derivada de una constante con respecto a y, pero al mismo tiempo yo tengo que df a de y es esta expresión de acá. O sea, por 2, la ecuación 2. Y si se fijan, esto es lo mismo que esto es lo mismo que esto, entonces no queda más que la derivada de la constante con respecto a y es igual a 0. Entonces así yo voy reduciendo la constante, que en principio dependía de y de z, como la derivada de esa constante con respecto a y me da 0. Entonces, claro, esta constante ahora va a depender solamente de z. Entonces, ¿qué hago yo después? Actualizo esta constante en lo que yo tenía de f, que era esto. Lo actualizo y me queda un nuevo f, que sería este de acá. Entonces ahora, ¿cómo despejo esta constante dependiendo de z? Bueno, ahora derivo con respecto a z, me queda esta expresión de acá, pero al mismo tiempo yo sé que df de z por la ecuación 3 es esta otra expresión de acá. Entonces, claro, pues esto igual a esto, entonces no me queda más que le daría la constante con respecto a z igual a 0. Entonces la constante que dependía de z es constante, porque no su derivada con respecto a z es 0. Entonces finalmente me queda que el potencial
Esto de acá más una constante, y ahí está la primera observación que yo les digo que el campo conservativo es único salvo constante. Es decir, si una vez que ustedes hacen todo esto, usan las tres ecuaciones. Por ejemplo, si ustedes hacen, no me está preguntando. A ver, ¿el coseno del exponente es coseno al cuadrado o coseno de x al cuadrado? No, es coseno de x y todo eso al cuadrado. O sea, es una buena pregunta. Saben, sé que se entendía, pero miren, fíjense, es coseno de x al cuadrado, se refiere a exponencial. Todo eso al cuadrado. Porque si fuera coseno de x al cuadrado, el x cuadrado iría dentro del paréntesis. Ya no sé, no me acuerdo qué le estaba diciendo. Ah, claro. Que en esto, por ejemplo, aquí sacan la constante, usan las otras dos ecuaciones y llegan a que el campo conservativo es una expresión más salvo una constante, no significa que está mal, sí, de hecho está bien, porque los campos conservativos son únicos salvo constante. Y de hecho, si hicieran cualquier constante, el resultado debiese ser invariante porque les va a quedar la resta del campo conservativo en el punto final menos el punto inicial. Pues entonces aquí hay una constante dando vuelta, se resta con la constante dando vuelta acá también. Pues entonces la constante es como que no da lo mismo, es como para fijar como el valor de su campo conservativo. Igual como es como un parámetro que queda libre siempre cuando ustedes tienen potenciales o cosas así. Eso es algo que ustedes vienen viendo de sus cursos de física. ¿Cómo se llama esto? Cuando ven como el potencial, ustedes definen la energía potencial y eso es salvo constante, ¿no? O sea, pueden definir potencial como cero en el punto que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, pero se entiende lo que tienen que hacer, ¿o no? O sea, pero por lo menos entiende que una vez que encuentran el f chico, entonces la integral de línea se calcula así. Eso lo entiende. ¿Para qué debemos despejarla? Ah, eh, porque hay casos donde la constante no es constante, pues. O sea, por ejemplo, en nuestro caso ahí teníamos constante de xz. Si es una función, si es una función de xz. Eso es básicamente para que ustedes demuestren que están seguros que lo que están calculando está bien. O sea, otra forma sería que ustedes al ojo dijeran, ya, este es el campo conservativo, verifican que sus derivadas parciales cumplen, no sé, por la primera componente de su campo, la segunda, el tercero, y eso igual estaría bien, de hecho. Pero claro, no es la idea. O sea, la idea sería que ustedes encuentren el campo de imponer la igualdad, esta f igual gradiente de f. O sea, ahí estarían demostrando que realmente saben qué significa encontrar un campo conservativo. Por eso que yo se lo hice de esa forma en la auxiliar. O sea, ustedes dicen ser capaces de encontrar el campo conservativo usando esta igualdad, que es una igualdad de vectores, vectorial. Eso, no sé si hay más dudas. Ah, por si acaso la curva no es cerrada. Sí, o sea, no sé si está anunciado por ahí. A ver, no tendré anunciado por ahí. Sí, aquí está. ¿Están viendo el enunciado o están viendo? ¿Qué están viendo? A ver, dejen. Aquí está el enunciado. ¿Puede un campo conservativo no cerrado? O sea, no, no hay nada que lo impida. A lo que voy yo es que no pueden argumentar. No pueden argumentar que la integral de línea 0 de línea es 0 porque la curva es cerrada. No sé si están todos viendo el enunciado. Se fijan, yo por eso les dibujé la curva. La curva no es cerrada, pues, se fijan. Por eso se las dibujé. Que eso es un error típico de los estudiantes que digan,
Ah, pero el punto inicial y el punto final coinciden y la curva es cerrada. O sea, piensen que la curva es cerrada y no es así. Eso, no sé si tienen otra duda o del problema del auxiliar, que habían dicho que no se entendía mucho. Bueno, entonces si no hay más dudas, lo vamos a dejar hasta acá. Bueno, cualquier duda igual pueden preguntar por el foro. Ok. Ya, chao.